Ahora vamos a algo que es más complicado aún. La tercera categoría son las enfermedades espirituales. Dice la palabra de Dios en Job 2, capítulo 7 al 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién lo hirió? Satanás. Dice, y lo hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que la enfermedad que venía a través de Job no fue viral, no fue bacteriana, fue obra directamente de Satanás. ¿Sí me explico? Cuando hay una enfermedad espiritual, no hay manera, no hay medicina, no hay forma en que usted pueda ser sanado. Eso no se trabaja de esa forma. Los hospitales están llenos de personas que están enfermos y no saben qué es, porque a veces son ataques demoníacos, son hechicería, son cosas que uno no puede controlar. Y si uno es cristiano, uno tiene que entender que va a haber veces que el diablo va a querer trabajar esta área en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos enseña de otro pasaje, por ejemplo, en Marcos 9, 16 al 28. Ayúdenme a leerlo ahí. Marcos 9, 16 al 28. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió en uno la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu, ¿qué dice? Mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, ¿qué dice? Creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo: creo. Y luego como que cambió el mensaje, ¿se da cuenta? Ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Las enfermedades espirituales no se vencen con medicina, no van a poder vencer con medicina. Se vencen espiritualmente, con oración y ayuno. En todo dice la fe, la fe, la fe. ¿Se da cuenta? Por la incredulidad, por la fe, por esto, es que no encontraban una solución a la enfermedad. En este caso, ¿quién hubiera pensado que el niño era sordo y mudo por un demonio? ¿Quién hubiera imaginado eso? Que había espíritus que hacían que el niño fuera sordo y mudo. A veces son demonios, son maldiciones, son hechicerías. ¿Que esto no debería afectar a la iglesia? No, a la iglesia que está metida en la presencia de Dios. Pero aún así, a veces vendrán cosas de nosotros que van a pedir que nos metamos a orar y ayunar, y la gente no lo entiende. Yo le digo a personas: ¿ya ayunó por esto? ¿Ya oró por esto? No, pastor, pues les da flojera. ¿No quieren sacrificar un buen almuerzo? Pues sígale batallando. Porque hay peleas espirituales que hay en nosotros, físicas o espirituales, que van a venir a hacernos pleito, que están haciendo que nuestro matrimonio fracase, porque hay hechicería. Métase a ayunar, métase a orar, métase a pelear. Si usted se enferma de la nada y no sabe por qué, usted tiene la oportunidad de pelearlo. ¿Sí me explico? Si no viene de parte de Dios, usted de pelea, que está ahí, ay Dios mío, aquí me tienes tú. No te tengo ahí, pelea. ¿Sí me explico?
Es que Dios me ha querido tener así. No, mijo, póngase a pelear espiritualmente. Pelee su sanidad. Hay muchas cosas que vienen por el área espiritual y uno no sabe. Es el discernimiento espiritual. En este caso el Señor Jesús le dice por oración y ayuno. Ahora, en todos los casos que vamos a ver, habla de la fe. A mí me han preguntado, y antes de que se me olvide comentarlo, me han preguntado, ¿es pecado tomar medicinas? No, no es pecado. La ciencia ha aumentado tanto que tenemos muchos remedios para muchas cosas. Pero la ciencia y la tecnología son como una cobija pequeña en una cama grande. ¿Sabe cómo es eso? ¿Le ha tocado a los maridos acostarse ahí al lado de su mujer con una cobija que no los cubre a los dos? Cuando uno se da vuelta así, descobija algo. Personalmente yo cuando tengo cobijas que no son de mi tamaño, pues un dedo está saliendo, un pie o lo que sea, no lo cubre todo. ¿Y qué pasa con la ciencia? Que cuando tú cubres todo tu ser con la ciencia, descubres la fe. ¿Sabe que en ese tiempo había muchos milagros porque no había tantos recursos como hoy tenemos? Yo no digo que tomar medicina sea pecado, pero siempre habrá una consecuencia en nuestra área espiritual. Por ejemplo, ¿qué hacías en ese tiempo? No había un CVS, no había una farmacia donde te doliera. ¿Qué hacía la gente? Orar. Orar. ¿Y por qué ahora no tenemos fe? Pues porque Dios bendiga la neumelobrina, mi hermano. ¿Sí me explico? No es pecado, pues no es pecado, pero tienes que ver qué área de tu vida espiritual estás descubriendo. Hermano, ¿es pecado que yo busque todo en Google? No, pero un área de tu vida va a descubrirse. Google, ¿qué significa el Salmo 23? Ponte a orar. ¿Me explico? Vas a descubrir un área. Va a estar ahí como, yo creo que la ciencia debe ser una muleta, no debe ser una silla de ruedas. ¿Sabe cuál es la diferencia? La muleta es un apoyo. Está bien. La silla de ruedas te lleva, te carga, te mueve. Y hay cristianos que su fe nunca se desarrolla porque nunca se atreven a aventar el paso de decir, voy a creer esta vez. ¿Sí me explico? ¿Qué tenía la gente en ese tiempo? Nada. Nosotros teníamos un hermano allá en Monterrey que vivía en un tejabancito muy pobre. No tenía para el doctor, no tenía para nada. Y no le decía a nadie nada. Nada más decíamos que estaba enfermo. Y hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Ya fue el doctor. Dijo, no tengo para el doctor. He estado ayunando unos días para que Dios me sane. Pues no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía forma. ¿Qué le queda? Y a veces Dios nos orilla a ese punto y no queremos creer. Donde ya se acabó todo, como Israel fue llevado al desierto y estaban frente al Mar Rojo y aquí había mar y aquí había espadas detrás de ellos. ¿Para dónde voltean? ¿No? Señor, ayúdanos, dice Dios. ¿Por qué me hablas a mí? Marcha, o sea, ten fe, camina. ¿Sí me explico? Y el mar se abrió. Pero a veces Dios nos lleva así a confrontarnos donde aquí hay mar y acá hay espadas. ¿Para dónde volteo? Pues para la farmacia, hermano, ¿no? No es pecado, no, pero tiene que darse cuenta si su fe no está desnutriéndose por siempre confiar solo en lo que ve. ¿Sí me sigue? Porque somos perezosos en la fe en este tiempo. Preferimos no batallar en vez de meternos a luchar por lo que Dios nos ha dado. ¿Sí me sigue? Y dice la Biblia que esto fue una consecuencia de eso. Ahora vamos a ver la cuarta y última, porque se me está acabando el tiempo. En Juan capítulo 9, versículo 3. Enfermedades con propósito. Hay enfermedades que tienen un propósito, creo que todas lo tienen de alguna forma, pero hay unas que son específicamente, están ahí por algo, que Dios lo ha permitido y lo ha buscado por algo. Dice Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Eso es lo que nos va. ¿Y quién fue el pecador para que sea así? Jesús dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él había nacido ciego con un propósito, y era que en el momento en que él se encontrara con Cristo, él se iba a convertir en un testimonio poderoso de la obra de Dios. Quizás mucho tiempo se lo explicó, se lo preguntó, ¿por qué nací así? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicieron mis padres para que yo naciera ciego? No he pecado, y Dios tenía un propósito para su ceguera. Y hay enfermedades que tienen propósito. Mire la Biblia lo que dice
en 2 Corintios 12, 2 al 9, Pablo hablaba de su aguijón. Pablo, siendo un hombre que oró por Publio, oró por muchos milagros, yo me asombro mucho con este Eutico, el que se cayó del tercer piso. Estaba en el templo dormido en la ventana y se cayó y se murió. Aguas, A lo mejor aquí se cae y no se desnuca, pero sí va a ser se van a reír de usted. Se cae Eutico del tercer piso. No me digan que no se quebró un hueso. Cáigase de un 3 pisos, se quiebran varios huesos, ¿o no? No somos de acero, se cayó y dice que estaba como muerto. Pablo oró por él y se levantó. O sea, si estaba muerto, revivió, y si tenía huesos quebrados, se los restauró, porque subieron y lo llevaron al muchacho sin problema. Aún con todo eso, Pablo dice que él tenía una enfermedad en su cuerpo, un emisario de Satanás que lo abofeteaba. Él sentía que el diablo lo cacheteaba cada vez que venía ese dolor a él. Ya hemos hablado mucho de eso. Hay personas que creen que él tenía enfermedad de sus ojos debido al resplandor que había tenido con Cristo. Él vio que Cristo brillaba más que la luz del sol al mediodía. O sea, las retinas prácticamente se le quemaron. Pues usted no puede ver el sol. Ahora él vio al lado la luz de Cristo y era mayor en intensidad que la luz del sol. Recobró la vista, pero en muchos pasajes él alude mucho a sus ojos. Yo sé, le dice a los Gálatas, que si hubiera estado de vosotros, os hubiera quitado vuestros ojos y me los hubieras dado a mí. Y dice al final de la carta, cuando Pablo siempre pedía que alguien le escribiera cartas, en esa no estaba solo, decía: mirad con cuán grandes letras os tengo que escribir de mi propia mano. Entonces hay muchas alusiones aquí, dicen que su enfermedad de los ojos, un día se lo preguntaremos. Lo cierto es que él oró 3 veces a Dios para que se lo quitara, y Dios le dijo: no, que te baste mi gracia. Pero cuando Pablo habla de eso, antes de hablar de su aguijón, dice: conozco un hombre que subió hasta el tercer cielo y oyó cosas inefables que al hombre no les da de oír. Ese hombre vio esto y empezó a hablar de cosas tremendas, cómo el poder de Dios se manifestó con Pablo. Dice: pero me voy a gloriar más en mis debilidades. Dios permitió esa enfermedad para que Pablo, dice, él mismo lo dice, él entendía que era una enfermedad con propósito de que él no se envaneciera por el exceso de poder de Dios que se manifestaba en él. Eso le hacía recordar que era débil y que era hombre. ¿Sí me explico? Dios le dijo: no te voy a sanar de eso, sírveme así, bástate mi gracia. Hubo un momento en que Dios le dijo: no. ¿Qué es lo que quiero decirle? Cuando viene una enfermedad, usted puede pelearla. Pablo la peleó. Dijo 3 veces, estuvo intensamente en oración pidiendo: quítame esto. Usted puede pelear su sanidad de lo que sea. Si Dios le dice que no, entonces ya deje de orar por eso y trate de ver cómo solventa las cosas. Si no le ha dicho que no, puede seguir peleando por su sanidad. Debe seguir peleando por su sanidad. ¿Sí me sigue? Tiene el derecho, por la gracia de Dios, de pelear su sanidad. Si ya Dios le dice: no te voy a sanar porque tengo un propósito, bueno, pues ya él dijo que no. Pero la fe de Pablo no se vio alterada. Él sabe, porque él oraba por enfermos peores que él y sanaban, por muertos y sanaban. Sabía que Dios quería hacer algo, pero él entendió el propósito por el cual estaba enfermo. Otro personaje en la Biblia fue Eliseo. La Biblia dice en 2 Reyes 13:14: y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que él murió. No nos dicen cuál era, solamente que un hombre que tenía un poder de milagros tremendo en su vida, en su cuerpo estaba impregnado del poder de Dios, murió de una enfermedad. No sabemos cuál, pero Dios le dijo que no a él. También eso, las personas que tienen un contacto tan fuerte como Eliseo, como del poder de Dios, les da Dios una como, a ver, espérame, aquí el grande soy yo. David decía: ayúdame a entender que soy frágil, que soy débil, y ayúdame a entender que tengo un límite de días. Es decir, que nosotros somos frágiles. Eliseo estaba tan impregnado del poder de Dios, tan impregnado, que cuando él murió de esa enfermedad lo sepultaron, pero no lo enterraron, lo ponían en sepulcros comunitarios con todos. Y un día iban a enterrar a un muerto, y cuando vieron que venían unas bandas armadas de Asiria, vieron a las bandas armadas que venían contra ellos y agarraron al muerto y lo aventaron.
Y se fueron corriendo y el muerto que cayó sobre los huesos de Eliseo revivió. ¿Ve que sí? Cayó y Eliseo ya estaba muerto, no es que oró por el Señor, sánalo, ya está muerto. Cayó sobre los huesos de Eliseo, están impregnados del poder de Dios, que cayó el muerto, se levantó. Y yo me imagino los que iban corriendo viendo las bandas armadas, luego el muerto atrás de ellos corriendo también. Los alcanzó, aguas, porque ahí vienen, me matan otra vez. Pero aún así Dios le dijo, no te voy a sanar, Eliseo. Tienes que tener una medida, un control. También la Biblia nos habla de Timoteo y su estómago delicado. La Biblia dice que Timoteo era un hombre con un problema en el estómago. Y le dice Pablo, ya no tomes agua por tus constantes enfermedades del estómago. Toma un poco de vino. No está diciendo que se emborrache ni que tome vino fermentado. Dice, hermano, a mí también me hace daño el agua. No. Timoteo tenía un problema en el estómago y tampoco fue sanado de eso. No está. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Dios te dice que no, pues sí es válido que busques la forma de tratar de suavizar el problema, como Él, ok, tienes problemas, busca la forma de no caer en eso. Por ejemplo, si tú tienes un problema con cierta enfermedad y eres susceptible a esto, pues toma tus cuidados si es que Dios no te ha querido sanar, si es que ya lo peleaste. Ezequías fue enfermo de una problema que él tenía, una llaga, y la Biblia dice que él le pidió a Dios que le sanara porque le iba a morir, y oran por él y sana. Pero hay una cosa bien interesante en la Biblia. Dice que Isaías le dice, pónganle una masa de higos en la herida. Ya Dios le había sanado lo que había causado la llaga, pero ahora Eliseo le decía, Isaías le dijo, póngale una masa de higos en la herida. Y a mí me llama la atención porque yo, investigando sobre eso, los higos y la forma en que ellos lo preparaban tiene una propiedad antibacteriana y ayuda a cerrar cicatrices. Eso es lo que la gente conocía en aquel tiempo. Aunque ya Dios había hecho un milagro en Ezequías, él recomienda ponle esa masa para que le ayude y acelere el proceso de cicatrización de su llaga. Y eso fue algo curioso, que Dios buscó la manera tenía un propósito la enfermedad de Ezequías. Y todos estos, Pablo, Eliseo, todos tenían un propósito en su enfermedad. A ellos les dijo Dios no. Y yo conozco personas, de hecho yo una vez oré por una persona y Dios me dijo, no lo voy a sanar. Entonces ya no vuelvo a orar por la sanidad. ¿Por qué? Porque no me busca. La enfermedad es la única forma en la que Él me busca a mí. Cuando Él está enfermo, me busca. Si se lo quito, se va a olvidar de mí y se va a perder. No, pues entonces no lo sane, Señor. Dice la Biblia que es mejor entrar al cielo sin una mano que con todo el cuerpo al infierno, ¿no? Entonces hay enfermedades con propósito. Y dice el Mateo 14:14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esto no ha cambiado. La iglesia tiene que creer. Estas 4 categorías están en la Biblia. Hay formas naturales por las que uno se enferma. Uno tiene, evidentemente, y ahí yo solo entiendo que lo que yo está mal en mi salud es por lo que yo como. Y si quiero durar más años, pues tengo que empezar a vigilar lo que como. Y no nos gusta, pero es una realidad. La otra es que a veces hay pecado en nuestras vidas que le abren la puerta a los problemas de salud, a las cosas así. Y en ese caso debemos de ir a los pies de Cristo a pedirle perdón para que Él pueda sanarnos en su misericordia. La tercera son espirituales. Uno tiene que entender que el diablo es real, que hay personas que hacen brujería verdadera y que buscan a la iglesia lastimarla. Y hay cosas en nuestra vida que van a demandar más de nosotros. A veces el diablo se mueve para destruir los hogares. Hay personas que buscan destruir hogares porque no están de acuerdo, por lo que sea. Y hay personas que hacen hechicería. Esto no debería afectar a la iglesia, pero usted tiene que entender que si le está afectando es porque necesita meterse más con Dios. Y hay enfermedades con propósito también.
De todas formas, cualquier enfermedad que viene, yo entiendo que Cristo tiene autoridad para sanarlas y que esa autoridad ha sido puesta en usted. Si usted ya ha sido bautizado en Cristo y está viviendo en Cristo, esa autoridad debe tenerla usted en su vida. Debe estar ahí. ¿Por qué no la ejercemos? Porque nuestra fe está débil. Dejamos de creer de que Cristo tiene autoridad sobre todo malestar, sobre toda enfermedad. Si usted ya le pidió a Jesús que le sanara varias veces, ha metido a orar, a ayunar por su problema, si ya buscó, bueno, entienda ahora cuál es el propósito, es por qué está este propósito aquí. Lo único que yo le recomiendo siempre, como le he dicho a mis hermanos, es que yo nunca vi que ninguno de estos hombres, Timoteo, Pablo, Eliseo, ninguno de ellos jamás detuvo su ministerio, su vida espiritual por la enfermedad. Nunca. Aprendieron a convivir con eso y siguieron adelante. Yo tuve un maestro que tuvo polio en la escuela bíblica y él le pidió a Dios que lo sanara y no lo sanó. Y digo, Dios me quiere usar así. Y él sufría mucho cuando era estudiante porque caminaba muchas millas de los dormitorios al templo en la escuela bíblica, andaba con su muleta y llovía y se enlodaba y se le enterraba la muleta. Y cuando llegaba al templo, el templo tenía como unos 25 escalones, bien en pendiente, porque el templo estaba en una lomita, y él subía con su muleta. Y cuando llegaba tarde, el director le metía una regañada que hasta daba cosa. ¿Por qué llegó a esta hora? ¿Por qué llegó a esta hora? Tiene que llegarte, pero hermano, mire, está lloviendo. No. ¿Quieres servir a Dios? Quite todas las excusas y sírvale. Si Dios le eligió a usted así le quiere usar y usted tiene que aprender a hacerlo con calidad, como todos los demás. Y si él lloraba, una vez iba subiendo con la muleta y estaba lloviendo, se resbaló y se dio vueltas, cayó rodando por la escalera. Él mismo dice, yo estaba escuchando ese canto que dice, va bajando ya. Dijo, pero no es la gloria de Jehová, era yo, hermano, que iba rodando por las escaleras. Dijo, pero el director era bien duro conmigo, me exigía como los demás. Es que llegué tarde, hermano, pues véngase más temprano, pero tiene que llegar a la misma hora. Hoy ese hermano es superintendente de un grupo de iglesias allá en el norte de México, porque aprendí una cosa: si Dios me hizo así, Él sabe que soy así y no puedo poner esta excusa para hacerlo y hacerlo bien y hacerlo de calidad. No me va a detener el diablo por esto. Eso a mí me ministró. Yo lo vi cuando era un jovencito, yo lo veía con su muleta y su Biblia. Decía, nosotros ponemos tantas excusas. ¿Por qué no me mandó la dirección? Está ocupado, hermano. ¿Por qué no hizo esto? Pues porque no, me sentí mal. ¿Por qué no? ¿Quiere servir a Dios? Tiene que aprender a sobreponerse a todas esas cosas. ¿Sí me explico? Y hacerlo bien y hacerlo de calidad. Porque yo le dijo a Moisés, ¿qué no te hice yo a ti así? Pues yo sé que batallas para hablar y así te quiero usar. Y él tuvo que aprender a hacer las excusas a un lado. Y fue donde él empezó a sentir que Dios le usaba. ¿Quiere que Dios le use? Usted pelee lo que venga a su vida, pero aprenda que nada le detenga a servir a Dios. Nada le puede detener. Ese día el diablo va a dejar de molestarle porque entendió que ya usted le ganó. ¿Sí me explico? El día que usted venza la muleta, Dios le va a usar tremendamente. Eso me ministró a mí. Fue en el año 2000 cuando escuché eso. Y Dios tocó mi corazón porque dije, Señor, es verdad. A veces me duele una cosilla, me duele acá. No, yo no voy a la iglesia. Porque esto y lo otro. Yo sé que hay casos y hay cosas diferentes. Yo no me meto a juzgar si usted quiere venir o no quiere venir. Usted está en libertad de hacerlo. No hay gente secuestrada. Pero sí quiero decirle que si quiere más de Dios va a tener que aprender a brincar todo lo que el diablo le ponga y seguir hacia adelante. Y Dios le va a usar. Póngase de pie conmigo esta mañana y vamos a orar. Con todo y eso, en esta iglesia se tiene que predicar que Cristo sana, que Cristo tiene poder para sanar toda enfermedad, toda dolencia, que nos ayude, a vencer nuestro corazón incrédulo, que nos ayude a crecer en la fe, porque esta iglesia tiene que creer que Cristo sigue haciendo milagros. ¿Usted lo cree? Yo le invito a que cierre sus ojos y aun si usted tiene una enfermedad ahorita en su cuerpo, si usted está batallando,
Pídale a Dios, sáname, Señor. Ni siquiera necesito yo pasar a orar por usted. Usted cree que Cristo tiene poder, haga como la mujer del manto. Vaya y agarre el manto del Señor. Digo, Señor, yo creo que si toco tu manto seré sanado. Y si no quieres hacerlo, yo te voy a seguir sirviendo de todas formas. Tú vas a ser mi rey, mi Señor, con salud, porque no me estás prometiendo la sanidad en este mundo, me estás prometiendo la salvación en el otro. Oremos a Dios. Si usted tiene una necesidad con Dios, busque la gracia de Dios para que Él se manifieste. Padre, gracias te damos en esta hora y te rogamos que en esta hora tú te muevas con poder en este lugar. Permite que la fe de tu iglesia se crezca y se renueve, se fortalezca, que podamos entender, Señor, que tú tienes un propósito para cada vida y que siempre tienes un proyecto y un plan para nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer con tu iglesia. Tu palabra dice que le diste potestad a tus discípulos sobre toda enfermedad, sobre todo problema. Ayúdanos a creerlo, a vivirlo y a hacerlo nuestro, Señor. Permite que esta mañana tú extiendas tu mano de poder para poder traer sanidades y milagros como lo hacías siempre. Permite que tu iglesia, Señor, pueda fortalecerse en su fe para que en este lugar, Señor, sigamos viendo prodigios y milagros como solo tú los puedes hacer.